No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Hola Coto, ¿cómo están? Vamos a sacar unos auriculares para poder hablar bien. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no hacemos una transmisión. Bueno, vamos a hacer unos ajustes para empezar del volumen del micrófono, sobre todo para saber que no estamos demasiado alto. Bueno, así estamos bien. Bueno, bienvenidos, sí, que el Eterno les bendiga a todos y que Yahweh les bendiga a todos. Estamos acá, bueno, por la misericordia del Padre, por la misericordia de nuestro Yahweh. Dios ha sido bueno. Hay muchas cosas que están pasando, ¿no? En este tiempo. Muchas pruebas estamos teniendo, sí, en todos los aspectos. Sabemos que todo lo que sea verdadero de parte de Yahweh, sí, o más bien todo lo que para el Padre sea verdadero, va a pasar por pruebas, van a pasar cosas, van a haber situaciones que mientras estemos en este mundo, que estamos atados y sujetos al pecado, vamos a estar atravesando distintas situaciones, ¿sí? Vamos a estar viviendo señalamientos, vamos a estar viviendo acusaciones, nos van a acusar por sobre todas las cosas. Considerando que estamos en pleno tiempo de restauración de todas las cosas, nos van a tomar de apóstatas y de muchas cosas más. Voy a ajustar un poquito el asiento. Ahí está. A ver si ahí estamos mejor. Entonces, como venía diciendo, nos van a considerar apóstatas, nos van a considerar que estamos predicando otro evangelio, ¿sí? Pero hay algo bien curioso respecto a ese tema. Porque el apóstol Pablo decía en sus cartas que no le creamos a cualquiera que venga con otro evangelio, que no lo tomemos en consideración, ¿sí? Entonces, si vamos a ir a ese pasaje, ¿sí? Vamos a entrar un poco en contexto, lo vamos a poner en pantalla. Estamos hablando del libro de Gálatas, ¿sí? Del capítulo 1, ¿sí? Versículo 8, ¿sí? Hasta el 11 específicamente habla de eso y lo vamos a poner en pantalla.
Vamos a entrar en contexto. Libro de Gálatas 1:8, empezando por el 8, ¿no? Lo vemos en pantalla. Vamos a ver si ponemos otro. Creo que ahí se ve un poco mejor, ¿no? No, estamos bien, estamos bien. Vamos a dejarlo así como está. Dice Gálatas 1:8 en la Reina Valera antigua, ¿sí? Dice, más aún si nosotros o un ángel del cielo dice que os anunciare otro evangelio del que, ¿sí?, del que os hemos anunciado, sea algo diferente, sea anatema, ¿sí?, sea considerado algo falso. Y vamos a seguir con la lectura. Como antes les hemos dicho, ¿sí? Y vamos a leerlo obviamente en la Sefer Dabar, por sobre todas las cosas, ¿sí? Estamos queriendo llegar a la verdad. Los que nos conocen saben que nosotros siempre hemos predicado la palabra. No pertenecemos a ningún movimiento, a ninguna organización. No pertenecemos a una religión. No somos un ministerio que pertenece a tal o cual congregación o tal o cual iglesia. Nosotros somos siervos inútiles, o más bien específicamente yo soy un siervo inútil, que por la misericordia de Yahweh, por la misericordia de Dios está vivo, y por la misma misericordia que el Padre me mantiene con vida, esa misma misericordia me ha dado el entendimiento necesario para poder, lejos de vanagloria, lejos de atribuirme cualquier logro a mí, porque yo no hago absolutamente nada sin el Padre, como tal la palabra lo dice, porque yo no soy capaz de hacer nada de eso, pero por la misma misericordia que Él me mantiene con vida y a todos nosotros, es esa misma misericordia la que trajo el entendimiento necesario para poder enseñar a otros, para poder instruir a otros a través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh, porque yo no tengo estudio de ningún tipo, ¿sí? Los sistemas que implantó el mundo, y cuando digo sistemas me refiero a sistemas religiosos, y cuando digo sistemas religiosos estamos hablando de las obras expresadas de los hombres en mandamientos de hombres, ¿sí? Lo que Yahshua, lo que nuestro Señor, vamos a decir Jesús para que se entienda, vino a abolir. Él vino a dejar eso de lado y vino a completar la ley de Dios, vamos a decirlo de esa manera, la Torá, las instrucciones que se nos ha dado, que para muchos las instrucciones son unos libros escritos por unos judíos que tenían algunas ocurrencias un poco extrañas. No vamos a negar que existen otros libros que son como Cábala, el Zohar y todas esas cosas que no debemos considerar nosotros. No digo que no se lean, pero hay que tener mucha madurez, ¿sí? Una madurez importante y suficiente para poder leer esos libros y no desviarse, que muchos se desvían, ¿sí? Muchos se van para un extremo absoluto a un tal punto de que se terminan perdiendo totalmente de lo que dice la Biblia. Dejan de practicar lo que dice la Biblia para hacer mandamientos u obras expresadas por los hombres. En simples palabras, doctrinas de hombres, ¿sí? Y toda doctrina de hombre crea inevitablemente un sistema religioso. ¿Qué es un sistema religioso? ¿Sí? Cuando vemos que hay una cabeza, que en este caso dentro de un sistema religioso no necesariamente es el Señor, vamos a decir Cristo para que se entienda, no necesariamente es Cristo, esa cabeza, sino que es un pastor, ¿sí? Puede ser un pastor, puede ser un apóstol, que mayormente es así, ¿sí? Difícilmente que sea un líder, pero la cabeza es la que va dando las órdenes al resto, a los que están por debajo de esa línea de autoridad, si podemos llamarlo. Le va dando órdenes, ¿sí? Y ellos van cumpliendo lo que les van diciendo, ¿sí? Lo que
los que están por autoridad van guiando a los demás, si podemos decir guiándolos, ¿no? Entre comillas. Entonces, a ver, vamos a tratar de alejar un poco el micrófono. Como veníamos diciendo, cuando sabemos bien que la autoridad nuestra y nuestro pastor es Yeshua, nuestro Señor, ¿sí? Cuando sabemos bien que Él es nuestro maestro, ¿sí? Cuando sabemos bien que, ¿sí? Vamos a hablar de otra manera de nombrar a esas autoridades de los sistemas religiosos que este mundo ha impuesto, ¿sí? Como otra manera de nombrarlos es como Padre. No hace falta que explique mucho, hablamos del catolicismo en este caso. Que dice la palabra, no se dirá Padre a ninguno sobre esta tierra, porque Padre de ustedes es uno solo, es Yahweh, ese es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese es nuestro Padre. Él es por quien nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y por Él es que nosotros estamos con vida, a través de la gracia que llega a nosotros, ¿sí? Por medio de Yeshua HaMashiach, el único mediador entre nuestro Yahweh, nuestro Elohim, ¿sí? Y los hombres y la creación. El único medio que hay es Yeshua HaMashiach. Él fue el que llegó a esta tierra, él fue el enviado, ¿sí? Y él vino a hablar lo que su Padre habla. Él no vino a hacer su propia voluntad, él vino a hacer lo que su Padre le hablaba. Él decía lo que su Padre le hablaba. Ni más ni menos. ¿Por qué se hizo hombre Yeshua? Para demostrar que se puede ser obediente. Para demostrar que la misma creación, que el mismo ser humano, que muchas veces dice la ley es muy difícil, la ley es imposible de cumplirla. Cuando decimos ley, estamos hablando de la Torah, las instrucciones dadas, ¿sí? Al pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Nosotros, las tribus, las 12 tribus, ¿sí? Ya hemos hecho nosotros mensajes sobre eso, hemos explicado por qué somos israelitas, ¿sí? Sabemos que nuestra identidad, ¿sí? Bíblica, porque parece a veces que la Biblia la tomamos para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, es como que aceptamos una parte de la Biblia, ¿no? Es como si fuera que para los cristianos, para nosotros, el Nuevo Testamento fue dado el Nuevo Testamento para nosotros y el Antiguo Testamento es para los judíos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tomamos versículos del Antiguo Testamento cuando nos conviene. Y no es así, ¿sí? A Yeshua lo recibimos tal y como es, como un judío, porque él es judío, de la tribu de Judá, ¿sí? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Y entonces, a causa de la transgresión de Jerusalén, cuando decimos Jerusalén nos referimos a Judá y Benjamín, de donde vienen Pablo y Yeshua y el Señor Jesús, vamos a decirlo así para que se entienda. A causa de la transgresión de ellos y el rechazo de ellos a su propio Salvador, que no reconocieron, ¿sí? El que hizo, entonces me voy a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los que ni siquiera saben que son Israel, que se consideran gentiles, que viven como gentiles y viven entre los gentiles y adoptaron las costumbres, las tradiciones, las festividades paganas que son, ¿sí? Son costumbres y festividades paganas, y dentro de eso también está la alimentación, ¿sí? El comer, ¿sí? El alimentos o comidas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Tal como la Torá nos dice que no debemos hacer eso, ¿sí? No debemos comer alimentos. En Levíticos, libro de Levíticos, capítulo 11, lo podemos encontrar. Entonces, ¿y qué otra cosa también, ¿sí? Como el pueblo de Israel que perdió su identidad y que hoy a capa y espada se reconoce como un pueblo que pertenece a una religión o a una denominación y no a Israel, porque el Israel que le han enseñado es
es un Israel que debe ser castigado, que debe ser juzgado, que debe ser, ¿sí?, consumido por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron y entregaron en ese madero al Salvador del mundo, a Yeshua HaMashiach, a quien hemos conocido por tantos años como Jesús. ¿Por qué estamos haciendo este mensaje? Primero a modo de refresco, vamos a hacer como de refrescar un poquito la mente, un poquito lo que representa la palabra, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? A modo de que no se nos olvide nuestra identidad, ¿sí? Porque muchas veces las costumbres, sí, perdón que esté así, pero estoy tratando de tomar un mate. Muchas veces las costumbres y las tradiciones que adoptamos en el mundo hacen que olvidemos nuestra identidad, ¿sí? Nos mudamos de país, vivimos, sí, nacimos en un país, nos mudamos a otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a adoptar las costumbres, y eso incluye festividades, ¿sí? Y eso incluye comidas, ¿sí? Costumbres, tradiciones, ¿sí? Vamos a tomar todo lo que ese país es y poco a poco lo vamos a ir adaptando a nosotros, ¿sí? Cuando nos queramos dar cuenta, cuando vayamos a mirar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Después de unos años, ya habiéndonos ido de nuestro país, ¿no?, de nuestro país de origen, donde nacimos, cuando miramos hacia atrás, ¿sí? 4 o 5 años pasaron y miramos hacia atrás cómo cambió nuestra vida, nos damos cuenta que estamos celebrando fechas que corresponden a ese país, como en el caso de Estados Unidos, ¿sí? Thanksgiving, Acción de Gracias, Día de Acción de Gracias, que es el mes de noviembre, cosa que jamás hemos celebrado antes, ¿sí? Estoy dando un ejemplo para que se entienda cómo uno puede llegar a perder su identidad, ¿sí? Yo sé que muchos hacen oídos sordos a este tipo de mensaje. Yo sé que muchos se enojan cuando hablamos de estas cosas. Yo no entiendo cómo se pueden enojar cuando lo que aquí hablamos es Biblia. Entonces significa que estamos enojándonos con quien escribió estas palabras. Nos estamos enojando con el Creador. Ahí debemos hacerlo una evaluación de qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos celebrando, ¿sí? Entendamos que la palabra, ¿sí?, la Biblia que tenemos en nuestras casas, no importa la versión que sea, ¿sí? Como verán, yo desde el principio de este mensaje dije, no representa Edificando Vidas, tu servidor, quien te habla, este servidor, no representa ni forma parte de ninguna organización, de ninguna religión, de ningún movimiento, de ningún sistema religioso creado por los hombres. Porque esa es la esclavitud. Esa es la esclavitud en la cual mi familia y yo hemos entendido que estábamos cautivos, que creíamos que éramos libres, pero esa libertad se limitaba a las 4 paredes de Egipto, a las 4 paredes de Faraón, como compartía el otro día. Entonces, nosotros no podemos enojarnos con el Creador, ¿sí? O sea, estamos en un problema. Tenemos que cuestionarnos en ese caso, ¿a quién le estamos creyendo? ¿Sí? ¿A qué le estamos creyendo? Porque definitivamente no podemos ser amigos del Eterno, ¿sí? No podemos tener amistad con el mundo y con las cosas del Eterno. La palabra dice en Apocalipsis, ¿sí? Y lo vamos a poner en pantalla. Este es un mensaje que quiero que sea para poder replantear en tu vida qué es lo que estás creyendo. O más bien, ¿a quién le estás creyendo? ¿A la palabra o a un hombre? Sí, le estamos creyendo a una persona que tiene mucho carisma y es muy elocuente y puede convencer fácilmente a las masas,
o le estamos creyendo a la palabra? Eso es importante. Y ahora vamos a ir a la palabra, ¿sí? Al libro de Apocalipsis. Vamos a ir a la palabra. Acá vamos a ver en el mensaje que se le da a la congregación de la Odisea, ¿sí? Capítulo 3, versículo 14. Vamos a poner ese versículo ahora. Realmente yo sé que en este tiempo muchos están abriendo sus ojos. El velo se ha caído. Yo sé que el velo de muchas personas que tenían esa ceguera, no tanto de vista, sino también esa sordera que no les permitía escuchar la palabra, se está cayendo en este tiempo. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Sí? Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Como ven, yo lo estoy poniendo en la versión que todos podamos entender. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ¿sí? O sea, que no está comprometido con el Eterno, pero tampoco, a veces está un poquito con el Eterno, con las cosas de Dios y con el mundo también. Dice, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y bueno, entonces siguiendo con la lectura, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un... Bueno, esta versión dice, cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo, ¿sí? Bueno, yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Yo hice un video, hice un mensaje referido a cada iglesia a las 7 iglesias, a las 7 congregaciones del tiempo del fin, dando las características específicas, ¿sí? ¿Qué caracterizaba, qué cosa enmarcaba así una diferencia de una de otra en cada ciudad? Porque cada congregación está representada con un lugar específico, ¿sí? Un punto específico de esa ciudad, ¿sí? Que la hacía más de una ciudad con una situación económica mejor, o más bien más una ciudad poderosa, una ciudad humilde, una ciudad, ¿sí? Con dificultades. Había distintos padecimientos o algo que los favorecía. En este caso la Odisea, ¿sí? Era una ciudad que se caracterizaba por vender unas telas, unas vestiduras púrpuras, que eran brillantes y que tenían un alto costo, ¿sí? Y también hacían, ¿sí? Si vamos a ver un poquito más abajo, dice, por eso el Señor le habla de esta manera, por eso Yeshua les dice que tus vestiduras sean blancas. Perdón, ellos tenían unas telas negras, ¿sí? No púrpura, unas telas negras, me corrijo. Entonces el Señor que dice acá, Yeshua les dice que se vistan, que sus vestiduras sean blancas. Y ellos también tenían algo especial que era un colirio, un líquido para los ojos, ¿sí? También, ¿sí? Entonces había cosas específicas. El Señor le hablaba en base a eso que él sabía que esa ciudad tenía, ¿sí? Así que por eso dice que para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿sí? Dice vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Yo reprendo y castigo todo lo que amo, ¿sí? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué le dice sé pues celoso? ¿Celoso de qué? De la verdad. Muchos no están siendo celosos hoy de la verdad. Muchos tienen miedo de enfrentar a los hermanos en verdad, en enfrentarlos, en comprobar con la palabra si lo que están creyendo es verdad o no. Muchos tienen miedo de confrontar o tomar distancia de una persona que debe guiarlos, ¿sí? De un pastor, de un siervo que debería guiarlos correctamente y hacia la verdad, y los está guiando a doctrinas de hombres, a doctrinas de humanos, ¿sí? Muchas veces yo sé que no lo hacen por miedo. Yo estuve en ese lugar. Yo sé lo que significa no confrontar por miedo del rechazo.
Nosotros los seres humanos, nosotros, ¿sí? La creación de Yahweh, somos seres sociables. Queremos estar cerca de las personas, queremos tener buenas relaciones, ¿sí? Crear amistades, crear lazos, ¿sí? Es nuestra naturaleza. Algunas personas son más dependientes que otras, ¿sí? De ese cariño, de esa calidez de los demás. Y cuando pierden eso, caen a veces inclusive en un pozo depresivo, en una depresión, caen en tristeza. ¿Por qué? Porque la raíz de esa casa está, ¿sí? Esa casa, los fundamentos de esa casa no están sobre la roca, están sobre la arena. Y en la primera oleada que viene, ¿sí? Esa casa se cae. Esos fundamentos se pierden, se disuelven. Ante los primeros problemas que llegan, esa casa empieza a hundirse. Pero si nuestra casa está sobre la roca, dice que ahí vendrá, dice que produciremos del 30 al 60 hasta un 100%. Esa sería, hay bendición. Cuando estamos bien, nuestra fe está bien fundada, no vamos a ser perfectos. Uno solo es perfecto. El que nunca pecó, el que fue tentado en todo, el que fue probado de todas las maneras posibles, para que hasta inclusive tenga un pensamiento malo, y nunca llegó a tener un mal pensamiento, nunca llegó a ni siquiera pensar en el pecado. Y ese es nuestro Yeshua HaMashiach, ¿sí? Isaías 53 nos habla. Él fue tentado en todo, mas no pecó. ¿Sí? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Bueno, recuerden que esta versión es, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, o sea, los latigazos que recibió, ¿sí? El castigo de nuestra paz sobre él, ¿sí? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriados como ovejas, ¿no? Descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de Isaías, el libro de Isaías nos habla también de la aspersión de los pueblos, ¿sí? Específicamente habla de ovejas. Cuando decimos ovejas, ¿sí? Bueno, muchos hablan de ovejas, pero no tienen realmente el significado o lo que literalmente dice la hermenéutica, ¿sí? La hermenéutica dice que cuando, ¿sí? Que si el significado de una palabra, ¿sí? Nosotros lo encontramos como primera vez a la palabra ovejas cuando dice que Abel era un pastor de ovejas. Ahí vemos la primera vez en la palabra en Génesis la palabra ovejas, ¿sí? Oveja es todo el que pertenece a Israel. Todo israelita es una oveja de Yahweh, de Adonai, ¿sí? Y la hermenéutica, que eso lo enseñan en Instituto Bíblico, dice que cuando encontremos una palabra, el significado de esa palabra, ¿sí? Así como lo encontramos por primera vez en la Escritura, tiene validez para toda la Escritura, para todo el resto de la Escritura, ¿sí? Hablamos de Génesis hasta Apocalipsis. Recordemos que la Escritura es una sola, la Biblia es una. No son dos Biblias en una, ¿sí? Como la creencia que nos han implantado y el engaño, esas mentiras heredadas que hemos recibido, ¿sí? Desde tantos años atrás. La Escritura es una sola, no son dos Biblias en una, no es el Nuevo Testamento para nosotros y el Antiguo Testamento es para Israel. Hay dos libros que se conocen literalmente como el Tanaj, que es el primer libro, la primera, ¿sí? Hablamos de Génesis hasta Malaquías, y que es el pacto, ese es el pacto original de Yahweh, de Dios,
con Israel, que son las 12 tribus, y luego encontramos el Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Y si decimos pacto, es un pacto que hace referencia a una boda, ¿sí? Una boda. Si hablamos de las bodas del Cordero, ¿sí? Porque nosotros decimos, como cristianos, muchos años hemos dicho, no, las bodas del Cordero, y viene el novio, y acá está la novia, acá está tu iglesia, que es la novia, que te está esperando. No. A ver, Yeshua se casa con su novia, que es Israel. Es el pueblo de Dios. Vamos a decirlo así para que se entienda, ¿sí? Recordemos que lo que Yeshua hablaba y los discípulos hablaban es lo que estaba en ese libro que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Ellos hablaban, vamos a decirlo en esas palabras claras para que se entienda. Los discípulos hablaban el Antiguo Testamento. Yeshua hablaba el Antiguo Testamento. Yeshua hablaba a los profetas mayores y menores de la misma manera que les enseñó a sus discípulos, ¿sí? Lo que aprendió Yeshua es eso. Yeshua no es que estaba leyendo a Marcos, ¿sí? Yeshua sacaba el papiro, decía, bueno, ahora en su Biblia, en el libro de Mateo, ¿sí? Yeshua estaba hablando, ¿sí? Estaba leyendo el libro de Mateo. No, mi hermano, de ninguna manera. Yeshua, cuando predicó en ese lugar de reunión, ¿sí? En presencia de todo el pueblo, ¿no? Que él estaba leyendo a Isaías, que lo quisieron tirar por un acantilado, ¿sí? Que él se dispersó y se perdió entre las personas porque lo iban a matar en ese mismo momento. Él estaba leyendo Isaías, él estaba citando a Isaías, ¿sí? Entonces, sí, yo sé que esto no lo habla nadie, ¿sí? Realmente, por eso es que somos acusados de herejes, de apóstatas, que predicamos otro evangelio. Pablo mismo decía, cualquiera que le predicase otro evangelio, ¿sí? Lo leímos al principio cuando comenzamos este mensaje. Cualquiera que les anunciare otro evangelio que no sea este, ¿sí? A ver, vuelvo a repetir, Pablo, ¿sí? Hablaba los profetas mayores y menores. Pablo no estaba leyendo a Marcos. Pablo no estaba leyendo a Mateo, a Lucas, a Juan. Hay que entender eso, mis hermanos, sí, entendamos eso, porque estamos buscando nosotros la verdad de la palabra. Eso es lo que nosotros debemos enfocarnos. Entonces, como venía diciendo, sí, vamos a tratar de no estirarnos demasiado. Como venía diciendo, vamos a leer esto, ¿no? Ya lo leímos. Si alguno viene con otro evangelio, sea anatema. Versículo 9. Como ya hemos dicho antes, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿sí? Sea acusado como algo falso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? Dice. ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a leerlo tal cual como está en la Reina Valera Antigua. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo ahora? Estoy diciendo lo mismo que dice Pablo. ¿A quién quiero agradar yo? Pablo decía, a ver, yo voy a hablar del evangelio. Lo que hablaron los profetas mayores, los profetas menores, lo que está escrito en los papiros, lo que el maestro, Pablo decía, lo que mi maestro Yeshua nos enseñó a nosotros. Y por lo cual somos apóstoles. Porque las condiciones para que uno sea apóstol es que deba haber caminado con Yeshua, deba haber sido testigo de la resurrección. Esas son las condiciones para que uno sea apóstol. Y lo dejo ahí, no digo más nada. Ya se entendió lo que quiero decir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, la palabra se empieza a tergiversar, empieza a cambiar, ¿sí? Se empieza a dar un significado que no es, ¿sí? Porque la sacan de contexto, ¿no? Toman un versículo, se quita totalmente de contexto, no importa a qué tiempo se referían, no importa en qué ciudad estaban, no importaba nada de lo que estaba pasando ahí, sino que lo sacan de contexto, lo trasladan a la actualidad y lo aplican. Y no es así, mi hermano, ¿sí? Recordemos que la Biblia es el testimonio vivo de lo que pasó tanto a nuestro Mesías Yeshua como a los apóstoles
en Israel y sus alrededores. Específicamente lo que pasó en ese momento, no ahora. Sí, no es que dice, no, ahora hermanos pueden aplicar esto en el 2022, decía Yeshua. No, ni Pablo tampoco, no está escrito de esa manera. Entendamos que cada uno de los apóstoles, ¿sí?, por sobre todas las cosas, Pablo, a quien estamos leyendo ahora en Gálatas, uno de los tantos libros que él escribió, así como nuestro Mesías Yeshua, tenían una aplicación específica para poder dar esas enseñanzas, ¿sí? Todo tenía una aplicación específica, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, las enseñanzas que ellos daban, se remontan directamente a la Torá, ¿sí? O Pentateuco, como lo conocemos muchos de los cristianos hoy en día. Entonces, a los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron escritos, que recibió Moisés y los plasmó. Y esos 5 libros nos dan... ¿Vamos a hablar de leyes? Sí, vamos a hablar de porque estamos hablando de la restauración, ¿no? Estamos en ese tiempo, en la restauración. Pero esto nos lleva directamente a poder hablar de lo que son las leyes. Nosotros hicimos un mensaje, pero un poco resumido y no quizás tan extenso. El tema de hablar de la ley, y cuando decimos ley de las ordenanzas, ¿sí? O ley de mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, por hombres. Pero pero nosotros los cristianos, desde un principio, ¿sí?, desde el día 1 que fuimos a una iglesia y empezamos a escuchar sobre la ley, esa ley hacía referencia a las leyes que nosotros así lo recibimos porque así nos enseñaron. Las leyes que cumplen los judíos o las leyes que cumple Israel. Porque Israel sí está bajo la ley, porque Israel sí cumple con los 613 mandamientos, pero nosotros no, porque estamos bajo la gracia. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Sí, es verdad. El pueblo de Israel hoy en día, las 2 tribus que quedaron, ¿sí?, que son Benjamín, Judá y Benjamín, que se utilizó un gentilicio para nombrarlas hoy en día de una manera simple, sin tanta complicación, se les dice los judíos. Y así se nombra hasta el día de hoy la tribu de Judá, que es la tribu de los judíos literalmente, y la tribu de Benjamín también se le dicen los judíos, ¿sí? Obviamente que ya hay otras ramas, el hombre se ocupó de proliferar las religiones y las sectas, bueno, vamos a decir sectas por un decir, no estoy diciendo, pero los movimientos, distintos movimientos, el hombre se ocupó con mucha dedicación a proliferar eso. Porque esa es la artimaña de Satán, del enemigo, de Satanás. La artimaña específica es traer confusión, ¿sí? Divide y reinarás. Entonces, Satanás es muy astuto, ¿sí? Él es padre de mentira. Él es padre de la mentira. Él sabe, es un maestro en la mentira, en el engaño, ¿sí? Él es el que sabe hacer eso, sabe cómo disuadir y cómo hacerte pensar otra cosa. Entonces, el hombre, la creación, ¿sí?, a través de esa manipulación que el Satanás vino a usar a estos hombres que hicieron las religiones, lo que hizo fue dividir. Las religiones, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Dividen, ¿sí? ¿Por qué se pelea el cristiano con el católico? ¿Por qué se pelea el cristiano con el judío o con el que enseña nuestro origen, que es la raíz hebrea, enseñar, ¿sí?, lo que nosotros somos, nuestra identidad, ¿sí?, como casa de Israel, como israelitas injertados en el olivo, ¿sí?, como somos como pueblo de Efraín, pertenecemos a una tribu que es la tribu de Efraín, ¿sí?, y nosotros a través de esa tribu, ya lo explicamos nosotros, nuestra identidad bíblica, ¿sí?, nuestra identidad según la palabra. ¿Quién soy yo según la Biblia? No quién soy yo según mi documento, según mi identificación, según mi pasaporte, según mi pastor. No quién soy yo según un diploma que tengo en una pared que dice que soy de tal o cual religión. ¿Quién soy yo según la Biblia? ¿A quién le voy a creer yo? Yo le tengo que creer a la palabra, ¿sí? A mí me pueden venir a decirme muchas cosas. Yo lo voy a escuchar, lo voy a recibir. Jamás voy a entrar en debate o en contienda, ¿sí? Yo le pido perdón al Eterno si lo he hecho,
por celo a la palabra, ¿sí? Por ser celoso a la palabra, ¿sí? Así como Pablo lo dice. Pero yo digo, ¿a quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si busco agradar a los hombres, entonces sería un mentiroso. No sería siervo de Cristo, como dice este versículo. Entonces, yo puedo escuchar, puedo tener un respeto, por supuesto que lo tengo, entiendo. Las personas que no están de acuerdo conmigo, yo lo entiendo perfectamente. Sí, creo que en este momento, después de varios meses ya, casi 2 años, de edificando vidas, y de un crecimiento personal en las cosas del Eterno, a través del Espíritu Santo, pero a través de Ruach HaKodesh, puedo tener mucha más madurez que antes, ¿sí? Y entonces entender que hay muchas personas que todavía no le ha sido revelado lo que dice Yeshua en Mateo 24. Y se predicará este evangelio, ¿sí? A todas las naciones, este evangelio de reino, dice, ¿sí? Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Sí? Lo que leímos hace un momento, el que habla Pablo. Ese evangelio, este que está acá, este. Ahora, si viene otro y anuncia otra cosa que no es eso, no le creáis. Si viene otro y dice, tú tienes que barrer y trapear todos los días el templo para ser salvo, no le creáis. ¿Eso está en la palabra? No, no está en la palabra. Ah, no, pero en la palabra tampoco dice que debemos comer esponjas con detergente. Y sin embargo, la palabra tampoco dice que tantas cosas. Y sin embargo, hay gente que lo hace, ¿no? Nosotros miramos la palabra, lo que está escrito ahí. Sí, no podemos recibir cualquier excusa. La excusa más bonita del mundo para que nos digan, no, pero eso es haz eso, hermano. Haz eso porque la salvación viene y vas a agradar al Padre, vas a estar sirviendo a Dios. La palabra dice que nosotros no seríamos salvos por las obras. ¿Sí? Por obras. No somos salvos por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué estamos hasta muchas veces, si he conocido personas, por eso voy a decir lo que voy a decir, que servía por compromiso? Y yo ver a esa persona decir, estoy cansado, pero tengo que ir a servir. Hoy tengo que ir a servir. Y otra vez, y escuchar que los gritos del pastor y que se enoja fulano y mengano. Y yo he visto eso. Mi hermano, nuestro compromiso es con el Eterno, es con la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir de tal manera que reflejemos a los demás que estamos viviendo por la palabra. Porque cualquiera puede engañar a los demás, engañarnos inclusive a nosotros mismos, diciendo, mira, acá estoy en la iglesia. Hagamos una selfie en la iglesia. Pero nuestra forma de vida, ¿qué? ¿Qué estamos hablando con nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que estamos demostrando? ¿Qué estamos demostrando? ¿Qué estamos reflejando a los demás con nuestra manera de vivir? Espero que se esté escuchando fuerte porque el volumen está un poco bajo, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, vamos a seguir con la palabra. Este mensaje, podemos decir que es el primero que hago hablando tan tajantemente, quizás. Pablo o el apóstol Juan, ¿sí? Sabemos que no eran, sobre todo Juan, el apóstol Juan, no eran siervos del Eterno que hablaban justamente con cuidado o con sin querer lastimar susceptibilidades, ¿no? Sin querer herir sentimientos. Ellos, ¿por qué eran apedrados? ¿Por qué Yeshua? ¿Por qué nuestro Señor, vamos a decir Jesús, para que se entienda? Los que no conocen, los que son nuevos, los que no entienden nada, ¿qué está hablando este muchacho? Está diciendo el nombre de otra persona, para que no empiecen a decir, pero es un apóstata, no está creyendo en otra persona, otro... No. Aclaramos, Yeshua HaMashiach significa, Yeshua significa literalmente
la salvación de Yahweh. Eso significa el nombre Yahshua. Por eso sabemos que, por eso se llama el nombre de nuestro Dios, ¿sí? El nombre del Dios de Israel, de Elohim, del único, es Yahweh. ¿Sí? Por el nombre de su hijo es Yahshua. Por eso nosotros durante tantos años, sin tener idea de qué estábamos diciendo, ¿sí? Y hasta el día de hoy se dice aleluya, aleluya. Gloria, ¿sí? La gloria sea a Yahweh. Lo decimos, lo decíamos, lo decimos hasta el día de hoy, pero no sabemos qué significa. Tampoco nos interesamos en estudiar la palabra, en averiguar qué significa lo que yo dije durante tantos años, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero animarles, sin ningún ánimo de ofender, ¿sí? Yo estuve en ese lugar, yo estuve también en esa circunstancia de hablar cosas que no sabía, como Job le decía a Yahweh, el Eterno, a Dios, cuando él estuvo justificándose casi 40 capítulos, se justificaba, no, pero si yo estoy en un tribunal delante de Dios, seguro salgo ganando, porque yo soy justo, porque yo hago esto, yo hago lo otro, porque yo y yo. Pero al final del libro, casi de Job, llegando al final del libro, ese padre le pedía, no sabía cómo pedirle perdón. Hablaba lo que no entendía, decía Job. Estaba hablando cosas que no tenía ni idea. Job era un religioso. Job era un hombre religioso. ¿Sí? Era justo. Él se creía justo y era bendecido, era próspero, claro que sí. Pero él pasó pruebas porque su pecado era su justificación. Por eso la Biblia es muy clara. A ver, hay todo un libro dedicado para que nosotros podamos entender que no vamos a ser salvos no vamos a ser justificados por nuestras obras. Job decía, no, yo esto, yo lo otro, yo soy justo por esto, yo soy justo por lo otro, y Dios a mí me ama, y si yo estoy delante de Dios, o sea, inclusive yo creo que hasta cierto punto, de cierto modo, él quería o trató de llegar a insinuar que Dios te debería pedirle perdón a él por haberlo acusado, por haberlo justificado, o por haberlo hecho pasar por todo eso. Pero al final de todo el capítulo, sí, Dios dice, o sea, Job le dice a Dios, hablaba lo que no entendía, no sabía lo que estaba diciendo. ¿Sí? Cuando Yahweh lo confronta, ¿sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando las Pleiades, cuando estaba creando el cielo, el universo, las estrellas, el sol, la luna? ¿Dónde estabas tú? A ver, tan sabio que eres tú, tan perfecto y tan... ¿Sí? ¿Dónde estabas? A ver, cuando yo estaba creando la luna, el sol, las estrellas. Yahweh tuvo que llegar hasta ese punto. ¿Para qué? Para que él viera su pecado, que era su justificación. Él se creía justo, pero perfecto, era perfecto. Él, según su propio criterio, según su propio entendimiento, él era santo, él era íntegro, perfecto y no tenía ningún pecado. Pero Yahweh tuvo que confrontarlo, hacerlo pasar por todo eso, para que él viera su pecado. Y a muchos muchos hemos pasado por eso y hasta el día de hoy no nos damos cuenta. El orgullo nos tiene cegados. Y seguimos justificándonos y hay cero humildad. Muchas veces no hay humildad en lo absoluto. Estamos hablando de años y años de caminar en las cosas del Eterno, en las cosas de Dios. Pero el orgullo sigue ahí. Y Yahweh ha sido tan misericordioso que lo sigue bendiciendo y lo sigue sustentando y le sigue dando salud y le sigue dando provisión. Y la misericordia de Dios no tiene límite. No tiene fin. No tiene fin. Su misericordia se renueva todos los días, dice la palabra. Sus misericordias son nuevas cada día. Y muchas veces no merecemos nada. Nada. Porque... tratando, la misma palabra lo dice. ¿Sí? Yo sé que no voy a poner todos los versículos que estoy hablando, porque yo entiendo que el que tiene la palabra escrito en su mente y en su corazón, por sobre todas las cosas, va a entender que lo que estoy diciendo es Biblia. ¿Sí? Quizá el que es nuevo en el Evangelio, o es un cristiano recién, ¿no?, que empieza en las cosas del Eterno, en las cosas de Dios, puede que sea un poco confuso mucho de lo que estoy hablando. Pero quiero que se entienda que lo que se habla y lo que siempre se habló y se va a hablar en este canal
¿sí? En este medio que el Eterno nos ha dado, es para tu propia edificación. Por eso se llama Edificando Vidas este canal. No se llama edificando ministerios, edificando, ¿sí?, congregaciones, ¿sí?, edificando una, ¿sí?, una sede principal que va a tener. No, 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 no. O sea, nosotros estamos edificando, ¿sí?, primeramente que el Eterno lo hace. El Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, tiene esa misericordia para conmigo, para que yo pueda hacer esto. Yo no hago nada, ¿sí? Pero el Eterno, a través de este servidor, que nada merece, ¿sí?, Él me usa de esa manera para edificar tu vida, para que vos puedas agarrar la escritura, porque eso es lo que nosotros, el fin por el cual, el llamamiento que yo he recibido de parte del Eterno, ¿sí? Yo ya hablé de esto, ¿sí? Mi llamado es pastor, literalmente. Y lo he recibido la confirmación en muchos lugares que he visitado, ¿sí?, o que he sido parte, y se han acercado, y lo digo y lo doy testimonio de esto para que se entienda. Se me han acercado personas que en la vida me han visto y me dicen: tu llamado es pastoral, tu llamado es pastoral, hay un ministerio detrás tuyo. Yo escapé mucho tiempo de ese ministerio, yo corría, huía de eso. Pero hoy, aquí está. Hoy estamos cumpliendo con la asignación. Y lo mismo te digo a vos. Si el Padre te ha dado una asignación, no dejes de cumplirla. Porque hay bendición detrás de eso, ¿sí? Hay bendición. El obedecer, como dice Deuteronomio, capítulo 28, las bendiciones por la obediencia son muchas. Pero más aún, ¿sí?, son las maldiciones por la desobediencia, por el pecado, al cual estamos todos sujetos. Todos estamos sujetos a tentación, todos estamos sujetos a pecar, ¿sí? Yo nunca dije que soy santo, yo nunca dije que soy perfecto, yo nunca dije: ¿quién como yo? Como mucho, pues, es una cantidad impresionante. Por sobre todas las cosas hay que ser sincero con el Eterno, ¿sí? Porque muchos buscan gloria en los altares, en los escenarios, delante de una cámara. Sí, muchos buscan glorificarse y que sean reconocidos y se ocupan todo el tiempo de poner su nombre ahí y su título, ¿sí? ¿Para qué? Para que el mundo hable de él, de la persona, no de la palabra que dio, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Así que bueno, quería hablar un poquito de eso, ¿no? Que entendamos que estamos en un tiempo de restauración. Por eso hoy vemos tantas canciones. Vamos a agregar un poquito algunas cositas porque no quiero que sea tan largo el mensaje. Vamos a poner un versículo específico que habla de la restauración. Bueno, acá vemos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, ¿sí?, de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Estamos hablando acá, específicamente en este pasaje, vamos a entender esto. Muchos hablan del rapto. Yo he hecho mensajes referidos a arrebatamiento específicamente, ¿sí? Así se fueron titulados esos mensajes. Hay cosas que tienen que pasar, ¿sí? Porque nosotros no podemos estar relajados así, tranquilos, diciendo: bueno, vivo la vida, que venga la bendición de Dios y todo, porque total, cuando llegue el momento más difícil que la tierra va a vivir, va a venir el arrebatamiento y listo, tranquilo, que no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque eso es uno de los misterios, misterio que habla Pablo en Tesalonicenses, ¿sí?, que nosotros no conocemos. Pablo dice que no se le ha permitido que hablase de eso. Es el misterio revelado. El arrebatamiento es el misterio. Y si es un misterio, si bien nosotros sabemos que hay tiempos kairos, que son los tiempos de Yahweh, que están directamente
vinculados a las 7 fiestas solemnes, que son las fiestas del pueblo de Israel, que muchas veces expliqué que no son las fiestas de los judíos, porque son las fiestas para el pueblo de Israel, que son 12 tribus, y esto lo voy a decir cada vez que tenga que hablar de este tema. Siempre va a ser necesario que explique eso, porque a nosotros se nos han enseñado que las promesas y las mejores bendiciones y todo lo mejor de la escritura fue destinado a nosotros, y que lo peor de lo que hay en la escritura, la ira, el castigo, el juicio y todo lo demás, es para Israel. ¿Por qué? Porque ellos entregaron al Mesías, lo rechazaron al Señor, a Jesús, ¿sí? Lo entregaron a la cruz, al madero, y entonces lo peor va a venir para ellos, pero las bendiciones y las mejores promesas son para nosotros, para la iglesia. Eso es una doctrina que se llama la teología del reemplazo, ¿sí? Que eso fue implantado en el año 325 por los padres de la iglesia cristiana, ¿sí? Y eso fue en una reforma específica que hubo, ¿sí? En la cual se implantó desde ese entonces hasta el día de hoy, ¿sí? Se llama teología de reemplazo, ¿sí? Que se trata de dejar a un lado, ¿sí? Desechar a Israel, porque la iglesia hoy en día es la Israel espiritual, ¿sí? No. Yahweh jamás va a desechar a su pueblo Israel, jamás. De hecho, la salvación está dispuesta, ¿sí? Yeshua, nuestro Salvador, vino a salvar solo a Israel. Nada más. Él vino a salvar a Israel. Por eso él iba a su gente. Por eso la palabra dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y él que dijo, me voy a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Las tribus que se perdieron en la dispersión, que se consideran hoy en día y se dicen a sí mismas, soy gentil, ¿sí? Que perdió su identidad. Esas tribus que perdieron su identidad, que no saben quiénes son el día de hoy. Pero que en este tiempo de la restauración, ¿sí? Tiene que haber una restauración para que Yeshua vuelva. Él no puede venir, ¿sí? Al final de los tiempos y decir, bueno, pero viene un problema. A ver, tenemos los católicos, los cristianos, los del séptimo día, los adventistas. Entonces Yeshua dice, no, acá hay un problema. ¿A quién salvo? ¿A quién me llevo? No puede pasar eso. ¿Por qué? Porque Yeshua no murió por denominaciones. Yeshua no murió por las religiones. Yeshua murió por un pueblo llamado Israel. Y ese pueblo tiene 12 tribus, que son las que vemos, ¿sí? Y voy a seguir ahora con lo que estoy hablando. Esas 12 tribus son las que vemos aquí mismo. Apocalipsis 21:12. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Cada ángel correspondía a una tribu, cada puerta correspondía a una tribu, cada nombre correspondía a una tribu. Esa tribu son los 12 hijos de Israel. Nada más. Los 12 hijos de Israel. Yo sé que es difícil ver esto, porque parece que muchas veces parece que lo pasamos por alto, lo pasamos de largo, ¿sí? ¿Y de qué está hablando, no? Este versículo. Está hablando, acá dice Juan, ¿no? Y me llevó, bueno, vamos a traducirlo mejor porque dice llevóme, ¿no? Me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios. ¿Sí? Así lo dice. Acá vemos otro versículo, 9 del capítulo 21. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas está hablando de las últimas plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, ¿sí? Mujer del Cordero. ¿Cuál es la esposa? Israel. Israel. El pueblo que viene a buscar Yeshua, Jesús, como le hemos dicho, viene a buscar un pueblo
que se llama Israel. No nos olvidemos de eso. A donde nosotros pertenecemos, a Israel. Nosotros somos parte de Israel. ¿Sí? Entendamos de una vez por todas que nuestra identidad es la casa de Israel. La Biblia diferencia muy bien el apóstol Pablo cuando habla en sus cartas, ¿sí? Y Isaías, Malaquías, Jeremías por sobre todo. Bueno, hay muchos libros que hablan, dicen la casa de Israel y dicen Jerusalén. ¿Por qué habla de dos ciudades? Habla de esas dos diferencias. ¿Por qué las diferencia de esa manera? Porque Jerusalén hace referencia a Judá y Benjamín, al reino del sur, que es el que hoy en día está en Israel. Y la casa de Israel se refiere al reino del norte, las 10 tribus que luego se esparcieron. Es decir, Efraín, la casa de Efraín. Es así. Es a donde nosotros entramos, a Efraín, a esa casa. Nosotros pertenecemos a esa tribu, ¿sí? Que se entienda que nosotros ya hicimos un mensaje sobre esto. A veces me enfoco quizás mucho en tratar de explicar una y otra vez esto, pero sé que hay gente que no ha visto esos mensajes, que no los conoce, que jamás en su vida había escuchado y puede llegar a decir de qué está hablando este hombre. Está hablando cualquier cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Sí, estoy hablando Biblia. Estamos hablando de Génesis. ¿Sí? Hicimos un mensaje sobre eso. Pueden buscarlo. ¿Sí? Nuestra identidad en Yeshua. Así que bueno, este es el mensaje de hoy. Vamos a continuarlo. Se hizo un poco largo. Hay mucho fundamento bíblico para este tema. La verdad que hay mucho que hablar sobre este tema. Y vamos a continuar con estos mensajes, ¿sí? Así que Yahweh les bendiga. Espero que tengan un excelente día. Esperamos que tengan claridad, que el Espíritu Santo sea trayendo confirmación de estas palabras, de esto que estuvimos hablando durante esta hora. Por sobre todas las cosas, lo más importante es que ustedes tengan el discernimiento necesario, porque hoy hay mucho engaño, ¿sí? Hoy la gente, el pueblo está siendo engañado de una manera tan sencilla. ¿Por qué? Porque el pueblo no lee, no estudia, no escudriña la palabra, no le interesa en lo más mínimo. Y entonces ahí vemos cuando Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece o pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Vemos el capítulo 4 de Oseas. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado, fue cortado, porque le faltó sabiduría, conocimiento. Porque tú desechaste ese conocimiento, esa sabiduría, ¿sí? Que alguien vino y te habló, que alguien vino y te enseñó, ¿sí? Que te dijo: mira, compruébalo con la escritura, no me creas a mí, créele a la palabra, pero compruébalo con tu Biblia, ¿sí? Esa Biblia que tienes en tu casa, busca estos versículos, ¿sí? Como verán, estamos hablando de la Biblia, ¿sí? No es que yo te estoy diciendo tenés que creerme a mí, que si trapeas todos los días la iglesia vas a ser salvo. Créeme, porque es así en el día, amén. Y no estoy diciendo eso. Yo no estoy haciendo una doctrina de hombre. Yo no estoy creando una doctrina nueva y estoy enseñando engaño. Yo estoy enseñando lo que está escrito en la palabra. Porque tú desechaste la sabiduría, como dice aquí, yo te echaré del sacerdocio. Y pues porque te olvidaste de la ley de tu Dios, ¿sí? De la Torá, de las instrucciones, ¿sí? También yo me olvidaré de tus hijos. Yeshua lo dice bien claro. Hasta la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Habla, ¿sí? Que serían afectadas a causa de la desobediencia, a causa del pecado, a causa de la transgresión de la Torá. Las instrucciones que Yahweh nos dio para que tengamos vida en abundancia, seamos bendecidos, para que estemos sanos, para que nada nos falte, para que seamos prósperos, para tantas cosas. Para que seamos bendecidos, para que nuestro caminar en este mundo de pecado, ¿sí?, sea en bendición, para tener esa certeza de que Yahweh, de que nuestro Dios va a estar con nosotros, ¿sí? Por cuanto nosotros le somos fieles. En lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos pondrá. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
¿Sí? Buen siervo y fiel, dice la palabra. Yeshua lo enseña en las parábolas. Entonces, ya sabemos bien nosotros que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Si no fuera por la gracia de Yeshua, ni uno sería salvo. Nadie es justificado por las obras. Absolutamente nadie. Y digo esto y lo aclaro y lo repito para que no digan nada, pero acá está este canal, Edificando Vidas, es judaísmo. No. Yo no estoy hablando en ningún momento, no le estoy animando a usted que se convierta al judaísmo, no le estoy diciendo a usted acá, no le estoy diciendo en esta transmisión, no le estoy diciendo que cumpla con los 613 mandamientos porque si no, no va a ser salvo. No le estoy diciendo que se tiene que dejar la barba larga, que tiene que usar kipá, que tiene que usar el talit y que el bastón. Yo no le estoy diciendo nada de eso, hermano. ¿Sí? Entienda que si usted quiere desviar la palabra es otra cosa. Entienda eso. Así que, hermanos, sí, yo quiero animarlos a que busquen la verdad a través de la palabra del Eterno, a través de la palabra de Dios, que todos tenemos en casa. A veces algunos lo usan de pisapapeles, algunos tiene llena de polvo la Biblia. Sí, saque el polvo a esa Biblia, léala, compruebe lo que está escrito, compruebe lo que estamos hablando en este mensaje, lo que escuche de mí, ¿sí? Antes de juzgarme y señalarme y decirme, es un apóstata, es un necio. No, ponga pausa, ¿sí? A lo que escuchó, a eso que usted dice que soy un necio, ponga pausa, busque en la palabra, ¿sí? Si no sabe qué versículo es, ponga en Google, ¿sí? A ver, lo que acabo de decir yo, que yo estoy diciendo que está en la Biblia, ¿sí? Si usted no, como usted no me cree, yo lo digo de esa manera, ¿no? O sea, estamos dando un ejemplo. Como usted no me está creyendo a lo que yo estoy diciendo, entonces pone en pausa y lo que yo exactamente dije lo pone en Google. Cuando le aparezca un versículo, ahí se va a dar cuenta que lo que estamos hablando es la Biblia. ¿Me entienden, hermano? Es tan simple como eso. Hoy hay muchas formas de comprobar que no estamos siendo engañados, ¿sí? Hoy en día, si somos engañados es porque elegimos ser engañados, porque nos da flojera comprobar si lo que hemos escuchado durante tantos años es verdad. Entonces, si comprobamos que lo que hemos escuchado tantos años no es cierto, que es una mentira, nos da mucha flojera, nos da mucho cansancio y no tenemos ganas de cambiar todo lo que veníamos creyendo a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque nos implicaría mayor compromiso con la Escritura, mayor compromiso con la palabra del Eterno. ¿Sí? Estamos en un tiempo decisivo. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿sí? El mismo maestro, nuestro mismo maestro Yeshua HaMashiach, nuestro mismo, ¿sí?, Salvador, enseñaba con la verdad, confrontaba a las personas con su pecado. Justamente por eso, él era escupido, apedrado, insultado, latigado, lo querían empujar por un acantilado, lo querían apedrear, lo querían, ¿qué no querían? ¿Y por qué vivió lo que vivió? ¿Sí? Está bien, convengamos, se cumple el plan perfecto, ¿sí? Como decían los mismos fariseos, los mismos judíos, la misma gente de él, su mismo pueblo, decía, es mejor que muera uno, ¿sí?, por todos, ¿sí? Mejor que muera uno, no que mueran muchos, sino que muera uno mejor para que ya, ¿sí? Y no sabían que lo que estaban diciendo era, lo que estaban haciendo era cumplir con lo que estaba profetizado, ¿sí? Hay que estudiar la palabra, hermano. Sí, los dejo ahora sí. Yahweh les bendiga a todos. Espero que, bueno, que puedan seguir estudiando la palabra y seguir la verdad, que es lo único que importa. Seguir la verdad. Yo no les estoy vendiendo nada. No les estoy vendiendo religión, no les estoy vendiendo, ¿sí?, ningún movimiento ni nada de eso. Yo le estoy hablando la palabra y es la misma que quiero que puedas hacer en tu casa también. Que puedas leer la Biblia, compartir con tu familia, con tus hermanos, ¿sí?, nuestros hermanos en Yeshua, que podamos enseñarnos los unos a los otros, que podamos alentarnos con estas palabras y sobre todo poder entender por qué llega la bendición o por qué llega la maldición a nuestras vidas. Muchas veces estamos culpando al diablo todo el tiempo, cuando nosotros somos los que estamos desobedeciendo, ¿sí? Estamos comiendo un cerdo ahí,
¿sí? Unas costillas de cerdo, estamos comiendo cocodrilo y no sé cuántas cosas que la palabra dice que no comamos, pero y después decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? Hermano, estamos haciendo algo, abominación, estamos haciendo algo abominable. ¿Sí? Así que bueno, que Yahweh les bendiga, que tengan una gran tarde, un gran fin de semana y que sea bendecido, ¿sí? Siempre en bendición, caminen siempre en bendición, estén orando, oremos los unos por los otros, tratemos, como dice la palabra, por cuanto dependa de nosotros, llevémonos bien con todo el mundo, no paguemos mal con mal, ¿sí? Seamos serviciales, seamos empáticos, hagamos lo posible en este mundo de tanta maldad, ¿sí? Seamos luz en medio de tanta oscuridad, seamos la sal de la tierra, ¿sí? Yahweh les bendiga. Bendiciones a todos.